Esperá, y Mansur. ¡Guau! Le creo el volumen político, ¡Una puto. papa! ¡Una papa! ¡Crudo lo comemos! ¡Sergio! Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí por la noche en la pantalla de C5N. Detrás de la hojarasca, detrás de esa trastienda todavía opaca en la cual alguien habló con alguien el jueves por la noche hasta entradas horas de la madrugada, en la cual se cruzaron mensajitos, gobernadores que presionaron hasta último momento para terminar de imponer su propio binomio presidencial, detrás de la hojarasca de incluso las internas que desangraron a este gobierno desde el día 1, pero especialmente desde la derrota en las elecciones legislativas de medio término, lo que está es el poder. Y lo que va a ocurrir en estos próximos meses es un trasvasamiento problemático de ese poder. El que gane las elecciones o la que gane las elecciones será quien más imaginación política despliegue para trazar un futuro, una idea de futuro a una sociedad que viene hastiada de 10 años de no crecer en términos netos, de 6 años de perder poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y todo ingreso que se registra en pesos en el país. Y también, además de quien despliegue esa imaginación política, de quien consiga articular los intereses para construir un puente de esta Argentina que nadie quiere, hacia una Argentina posible que está mucho más cerca de lo que parece. Por eso, este trasvasamiento va a ser tan problemático, precisamente porque los problemas de Argentina, si bien son graves, tienen una solución que está a la vista y que requiere de esa articulación política. Eso es lo que no ha conseguido, lamentablemente, cruzado por las internas por las que estuvo cruzado, este gobierno, el del Frente de Todos, que vino a frenar un salto al vacío que estaba llevando adelante esta sociedad de la mano de Mauricio Macri. Hoy, consumado ya el binomio presidencial único, en realidad un extraño binomio de unidad, porque va a estar también Juan Grabois como una especie de boleta testimonial o de cumplimiento de su propia promesa, pero lejos de quienes ostentan la mayor porción del poder dentro del peronismo. Hoy, consumado eso, el poder económico festejó. Y la pregunta es, ¿qué festejaron? Porque uno ve, por ejemplo, la acción de Edenor, que hoy trepó 13%, en el mes 78%, y dice, bueno, Manzano es un amigo de Sergio Massa. Manzano no está solo en Edenor, está con Daniel Vila, que articula también parte de su poderío mediático. Está también Mauricio Filiberti, los tres hombres de estrecha relación con el ministro de Economía. Pero Manzano no está solamente ahí. Hoy también, además de este subidón tan fuerte de Edenor, que llamó mucho la atención en los mercados, trepó 12% la acción de Metrogas, que lleva subiendo 30% en el mes y más del 150% en el último año, o sea, bien por encima de la inflación. Además de Edenor y de Metrogas, voló la acción del Banco Macro, hoy 8%, 65% en lo que va de este mes de junio. El Banco Macro, se sabe, el de la familia Brito, también con muy buena relación con el ministro de Economía. Y aumentó también, no tan fuerte hoy, pero sí en el mes, 20%, el Grupo Pampa, el grupo integrado energético más importante de la Argentina, que está en cabeza de Marcelo Mindrin. Marcelo Mindrin, junto con Pablo Roca, responsable de haber construido en tiempo récord el gasoducto, que nadie creía que pudiera estar operativo y que está operativo ahora en tiempo y forma, y que el 9 de julio se va a terminar de inaugurar. Sería injusto en realidad decir que celebraron solamente los amigos de Massa, y por eso ilustro
Este fragmento del editorial, que voy a abreviar porque hoy tenemos invitados que realmente vale la pena escuchar y quiero darles espacio. Sería injusto, decir que son solo amigos de Massa los que celebraron, porque Manzano ya está a un nivel dentro del establishment argentino en el cual sobrevuela esas amistades. Acá se lo ve con Gerardo Morales, protagonista Morales de la semana pasada por la represión en Jujuy, represión que solamente este canal transmitió en vivo a nivel nacional para todas las pantallas del país. Y Manzano está ahí porque tiene más de 200.000 hectáreas de salares bajo concesión en Catamarca y en Jujuy, precisamente, para hacer litio. Manzano tiene distribuidoras eléctricas, medios de comunicación, tiene un canal, tiene un diario, tiene petroleras, pero silenciosamente se convirtió en el jugador privado local más importante del combustible del futuro. Ese combustible en el cual se articulan intereses geopolíticos con intereses económicos y que, en parte, es lo que explica la represión y el conflicto en Jujuy de la semana pasada. Hoy también aumentó IRSA, que lleva 40% de aumento en el mes, de Eduardo Elstein, a quien no se podría sindicar especialmente como un amigo del ministro. Aumentó 55% en el mes la acción del Banco Galicia, de los Scasani, que si uno los tiene que ubicar políticamente, los ubicaría más cerca del macrismo, por sus relaciones familiares y su entramado societario. Y hasta aumentó 50% YPF, que tiene un 51% en manos del Estado en lo que va del mes. Lo que está ocurriendo y lo que terminó de catalizarse hoy es un convencimiento por parte de quienes manejan dinero grande de que el país más o menos se va a acomodar a sus designios. Claro, Sergio Massa viene llevando adelante, también silenciosamente como Manzano, un ajuste fiscal realmente de gran relieve. Fíjate este informe que preparó la Oficina del Presupuesto del Congreso, creo yo, el centro de estudios más serio y con mejores recursos que tiene la Argentina. Acá está clarísimo cómo la variación mensual del gasto primario se hizo negativa inmediatamente apenas cae Martín Guzmán, ese julio turbulento del año pasado, donde parecían haberse agotado todos los recursos, todas las cajas, todas las reservas, tuvo un recorte del 11,5%, pero agosto, el primer mes en el que Massa fue ministro de Economía, tuvo un recorte del gasto del 20%. Fíjense los meses subsiguientes, con especial énfasis en noviembre, donde el recorte fue de casi el 30% en términos reales, cómo redondea un semestre de ajuste a pedir del fondo de cerca del 20%. En lo que va de este año, hay datos hasta mayo, recién, el signo es siempre negativo y más o menos como el que se dio el semestre pasado, sin contar ese outlier de noviembre, ¿no? Esa línea que se sale de la norma, que evidentemente tenía que ver con cumplir con la meta con el Fondo Monetario Internacional. No puede negar Massa que está ejecutando un ajuste del gasto, y no lo hace, de hecho. Él lo que dice es, estamos haciendo algo, no porque nos lo ordene el fondo, sino porque tenemos que restaurar un equilibrio perdido. Ahora, ese equilibrio perdido, que está restaurando mediante el ajuste, es un equilibrio que se distribuye mal, por decirlo sintéticamente. Venimos, como decía, de 5 años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo del salario, y por eso no da lo mismo en qué se recorte. Fíjense, según el mismo informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, qué gasto ajustó el Ministerio de Economía y cuál no. Acá tenemos en un extremo el salario familiar. El salario familiar se ajustó así de fuerte en términos reales porque este año no se pagaron los plus que se pagaron el año pasado para intentar complementar esos ingresos que venían alicaídos y que iban a redondear un año catastrófico. La asignación por hijo también perdió, porque también se dejaron de pagar los bonos, los adicionales que cobraron sus beneficiarios y beneficiarias, y por eso cae 14% en términos reales. Otros programas sociales como el Potenciar Trabajo, el Plan Alimentar,
las pensiones no contributivas caen 16%. Y las jubilaciones y pensiones, el rubro de más cuantía en el gasto, cae el 5%. A las universidades les recortaron el 3%. Los subsidios energéticos, que es algo que, bueno, durante mucho tiempo mantuvo enmarañado este gobierno, porque algunos decían eso beneficia a los ricos, Guzmán decía son pro ricos, el Fondo Monetario decía elimínenlos ya, el kirchnerismo se resistía, arrastraba los pies cuando decía lo voy a hacer, pero después lo boicoteaba. Bueno, eso se ajustó fuerte también, 20%. ¿Y qué no se ajustó? ¿Qué aumentó? Los subsidios al transporte, algo que promete generar más conflictos. Ya venimos de 2 semanas con paro en provincias, en el interior del país. Aquí lo taparon justamente entregando más subsidios a las empresas transportistas y los intereses de la deuda, que ahí está el meollo de la cuestión. Sobre eso el Fondo Monetario nunca quiere que se ajuste y no se está ajustando. Se está entregando la parte, como pasó con Macri, la parte que el fondo considera que hay que entregar para cumplir por lo menos con esos pagos mínimos. Claro, en realidad, al margen de la gestión que esté haciendo Sergio Massa, porque a los dueños del capital, ¿por qué les interesa que un gobierno ajuste? No porque sean malos, diabólicos, sino porque quieren pagar menos impuestos. Un Estado más chico es un Estado que cobra menos impuestos, hace menos cosas y por ende representa, como dicen ellos, una carga menor para el sector privado. Pero no es eso lo que festejaron hoy. En parte puede serlo. En realidad, al margen de la gestión, lo que vino a confirmar la fórmula encabezada por Massa, lo que vino a conceder esa confirmación, es el deseo que expresó hace menos de un año en el Hotel Alvear, en un evento organizado por el Council de las Américas, el embajador norteamericano Mark Stanley. Massa hacía muy poquito que era ministro, este evento estaba armado de antemano, Massa igual iba a estar invitado porque tiene muy buena relación con los empresarios neoyorquinos que orientan este think tank, el Council de las Américas, y ahí ante él y ante Horacio Rodríguez Larreta, el embajador de los Estados Unidos dijo textualmente: hagan un acuerdo multipartidario, porque gobierne quien gobierne, la Argentina tiene recursos que el mundo demanda. Lo dijo así eufemísticamente, se refería a Estados Unidos. Cuando dice el mundo, dice Estados Unidos. Hagan un acuerdo para explotar el litio, el gas y los alimentos. No esperen hasta las elecciones. No hace falta esperar 16 meses para conseguir esto. Aquel pedido, que como digo fue ante un Massa recién asumido y ante un Horacio Rodríguez Larreta que sostenía su candidatura y era el favorito en ese momento, a diferencia de lo que pasa hoy, en su interna, fue así, a viva voz, en simultáneo al reclamo que hacía a través de sus propias expresiones la generala Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que hablaba muy concretamente de esos recursos, del litio, de los alimentos y de la energía, del gas. Con la oferta electoral sobre la mesa, podría decirse que ese acuerdo está cerrado. Ninguno de los representantes de las fuerzas mayoritarias ahora representa una amenaza para esos intereses concretos de Estados Unidos. Podía hacerlo, quizás, el kirchnerismo con algunas de sus posiciones respecto del Fondo Monetario y respecto de esos recursos. Hay que decir que Cristina Fernández de Kirchner, dentro del peronismo, es la única que habla claro sobre la geopolítica del litio, por ejemplo. También está claro que en agosto, cuando se tomó esta fotografía, Stanley tenía claro que el trasvasamiento del poder había empezado y que ese trasvasamiento era en favor de Sergio Massa. Cuando Cristina lo aceptó como ministro al tigrense, le estaba entregando la llave de la coalición. De algún modo, estaba anticipando que iba a tener que ceder ante su candidatura. Una candidatura que, por lo que yo pude hablar el fin de semana, fue resistida hasta último momento por el kirchnerismo. No es una jugada maestra para quedarse con diputados y evitar una derrota. No. Porque también está quien ve en todo una movida de ajedrez o una jugada de pizarrón preparada, y la verdad que no siempre es así.
en la política, menos con 20 años de desgaste de un ciclo político encima. El mercado hoy también anticipó una nueva edición del dólar soja. Ustedes saben, ya hubo 3. Aquí desde el primer día contamos críticamente lo que es el programa dólar soja. Es una transferencia de pesos monumental financiada con emisión monetaria a favor de quienes especularon durante los últimos 9 meses con no liquidar sus tenencias de granos. Hoy subieron todas las posiciones de entrega de soja, menos la de julio, porque ya se supone que va a haber una sobreoferta en julio a partir de un nuevo precio promocional del dólar para los sojeros que liquiden esos 10 millones de toneladas sin vender que todavía quedan. Massa, por eso, va a tener que navegar esta campaña en medio de fuertes tensiones. Y la principal tensión la va a tener él entre el ministro y el candidato. Va a ser una tensión que lo atraviese en cada medida, en cada aparición pública, en cada gira de campaña. Si gana va a ser realmente algo inédito y digno de estudio. Pero fundamentalmente el desafío que tiene Massa es este, la inflación. Massa llegó con una inflación desbocada, aquel 7,4% que no supo cómo controlar Martín Guzmán. Luego se produjeron esos guarismos, bueno, esa es la de la escapada, ¿no? Se produjeron esos guarismos altos pero descendientes, donde él decía, si la bajo a un número que empiece con 3 para abril, ya soy candidato a presidente y la tengo atada, pero apareció la sequía. Empezaron a faltar los dólares y esa falta de dólares, junto con la aplicación del programa a pie juntilla del Fondo Monetario, volvió a hacer subir la inflación. Ahora que dio la inflación de el mes de mayo un poquitito menos que la del mes de abril, ¿estará pensando en una senda descendente hacia estos niveles, Massa, para sostener su candidatura? Porque es muy difícil que eso ocurra. Fíjate la inflación de las últimas semanas. La inflación de las últimas semanas marca un patrón perfecto. 2 semanas de baja inflación y una de un sacudón. La semana pasada te contaba que parece haber un modus operandi que lleva adelante el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para que las grandes empresas, supuestamente bajo acuerdo de precios, aumenten el día 16. Y eso impacte menos en la inflación del mes siguiente. ¿Por qué? Porque lo importante es cuántos días permanece el precio nuevo para computarlo en la variación del índice de precios al consumidor. Y si se repite este patrón, no vamos a una inflación del 3, 4 ni 5%. Vamos a mantener la misma inflación que ahora, décima más, décima menos, puntos más, puntos menos. Hay 3 dilemas donde el candidato choca con el ministro. Primero, ¿qué hacer con las tarifas? No es solamente respetar compromisos que no conocemos con sectores de la economía que le son afines y que lo respaldan en sus ambiciones políticas, como los energéticos. También es cumplir con el Fondo Monetario, que le dice, esa cuenta de subsidios a energía la quiero ya eliminada del presupuesto. La secretaria de Energía, Flavia Rollón, habló el fin de semana y dijo, los aumentos van a ser para sectores de alto poder adquisitivo. Ahora, la clase media y media alta que empiece a recibir ahora las facturas aumentadas sin subsidios, no sé si va a seguir siendo clase media o media alta. Porque en algunos casos son boletas importantes, parecidas a las de Juan José Aranguren. Momento en el cual las empresas, esto también hay que aclararlo, las empresas como las que les mostré al principio, valían 5, 6, hasta 8 veces más de lo que valen ahora. El segundo dilema tiene que ver con el dólar. Y es parecido al de las tarifas. En las tarifas es mantenerlas ahora por la campaña, como hacen todos los gobiernos siempre. El propio Aranguren se tuvo que guardar su tarifazo cuando Macri consideró que era más importante ganar la elección. O aumentarlas. En el caso del dólar es seguir aguantándolo o hacerlo subir como reclama el Fondo Monetario, que dice, te libero la plata para que me pagues los vencimientos, pero no para que la uses en sostener un tipo de cambio que podría ser más alto.
El tercer dilema tiene que ver con los sueldos y tiene mucho que ver con la represión de la semana pasada en Jujuy. El riesgo Morales está ahí. ¿Qué pasa si un gobernador peronista es el que tiene que reprimir una huelga prolongada de sus trabajadores y trabajadoras que ganan sueldos de miseria? ¿O vos te crees que ganan muy distinto un maestro de Jujuy que un maestro de una provincia peronista? Bueno, esto es evidentemente algo que Massa va a tener que navegar como contradicción, como candidato y como ministro. Pero la gran pregunta es qué rol va a tener el Fondo Monetario en esta campaña. ¿Y qué rol va a tener el Fondo Monetario en el próximo gobierno, sea de quien sea? Porque lejos del optimismo de Massa, fíjate lo que le está mostrando Emanuel Álvarez Agis, el director de la consultora P4Q, ex viceministro de Axel Kicillof, a sus clientes. Lo muestra la siguiente placa. Este es el escenario optimista. Optimista entre comillas, habría que decir, ¿no? La inflación para este año, 146%. El dólar a fin de año, 3,86. Quiero decir que el dólar futuro da más que esto. O sea, sí, es optimista en un punto. La actividad económica caería, según este primer escenario de P4Q, 3,1%, con salarios creciendo al 142%, o sea, volviendo a perder este año frente a la inflación. El año que viene, y este es el escenario optimista, vuelve a caer la economía, la inflación es de 224%, y el dólar se va a fin de año a 1.342. Claro, acá en el medio está descontado que alguien va a llegar y va a hacer confluir el dólar oficial con el paralelo. Los sueldos vuelven a perder contra la inflación, por mucha más diferencia, y se consolida un escenario, creo yo, socialmente explosivo. Ahora, según este escenario, en 2025 vuelve a estar todo más o menos bien, la inflación baja a niveles de Macri, los sueldos suben más que la inflación y la economía crece un 3%. Mirá el pesimista. El pesimista dice, lo mismo para este año, pero el año que viene una caída peor del 5,1%, los sueldos perdiendo por mucha más diferencia frente a la inflación y la recesión continuando hasta el año 2025. Claro, los empresarios miran esto, pero también miran la ganancia de corto plazo que se puede producir si alguien construye el puente y consigue domar estas variables. El problema es que para domar estas variables hay un convidado que se lleva todo el banquete, el Fondo Monetario. Este es un extracto de un cuadro que presentó la propia vicepresidenta, la propia Cristina Fernández de Kirchner en La Plata. Son los vencimientos de deuda externa año por año, capital e intereses, nación y provincia, juntos, títulos de la deuda y Fondo Monetario juntos. Fíjate la línea de abajo solamente, el total. Ese es el excedente en millones de dólares que tiene que generar la economía año por año solamente para pagar deuda. 15.000 millones de dólares, otra vez 15.000, 20.300, 23.000, 23.500, 22.000, 23.000, hasta 2032. Este es el verdadero yunque que pesa sobre la economía. Y es algo que ahora no parece estar en discusión de vuelta, por lo menos entre las fuerzas mayoritarias. Este otro cuadro, y es ya el último, es el que mostró Martín Guzmán como un triunfo después de la renegociación del acuerdo de Macri con el Fondo Monetario. El de Macri tenía ese escenario de deuda impagable, neta, para 2022 y para 2023. Ahí lo tenés, casi 20.000 millones de dólares por año. Imagínate este año que faltaron los 20.000 millones de dólares de la cosecha. Era disparatado pagar esos 45.000 en los plazos que establecía el crédito stand-by. Lo que hizo Guzmán fue suavizar la curva, pero aún con esas curvas suavizadas, vos tenés que los vencimientos del acuerdo de facilidades extendidas, que es el verde, son, a partir de 2027, 5.000, 7.700, 8.200, 8.000 millones de dólares. O sea que, si no alcanza ni con 3 cosechas, ni 2 gasoductos, ni una montaña de litio
para pagar lo que decía el cuadro anterior, el Fondo Monetario tiene un importante protagonismo en eso. Frente a eso, ¿cómo va a seguir la negociación con el fondo? ¿Qué va a pasar a partir del viernes, cuando opera el último vencimiento para los 2.700 millones de dólares que vencieron la semana pasada? ¿Va a primar ese vínculo de Massa con Washington? ¿Va a haber un favor político como el que hubo con Macri en su momento? ¿O el fondo simplemente va a dejar que esto languidezca hasta que llegue alguien que realmente lo represente? ¿Y el programa que pedía Cristina? ¿Aparecerá ahora ese programa político? ¿Da lo mismo quién lo interprete y quién lo ejecute? ¿Puede seguir señalando Cristina, como viene haciendo muy correctamente, al Fondo Monetario como el responsable de esta situación, mientras sostiene a Massa como candidato, que es el que ejecuta su partitura? ¿Se habrá dado efectivamente ese sueño de Stanley de tener un gobierno peronista respaldado por la mujer que acumula la mayor cantidad de votos en el país, siguiendo la partitura del Fondo Monetario a pie juntillas? Bueno, eso es lo que vamos a terminar de ver en estos próximos meses. Hoy, acá, tenemos a un ministro, al ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, para responder por su jefe político, por Sergio Massa, ahora candidato a presidente. Tenemos a Miriam Bregman, candidata a presidente, que ya está aquí en nuestros estudios. Y va a estar en un ratito también Nicolás Massot, candidato a diputado por Patricia Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio. Hasta las 0:30, Brotes Verdes. Miriam, gracias por venir a Brotes Verdes. Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué habría que votarte a vos, Miriam, para presidenta este año? Mira, yo creo que la izquierda tiene un desafío enorme, como pocas veces, que lo explicaste vos con esos cuadros que mostrabas de vencimientos de deuda, de bajos salarios, y por lo que está pasando en el último tiempo. Creo que como pocas veces está cerrado un consenso extractivista, el saqueo es permitido y alabado por los candidatos de las dos coaliciones. Hay un consenso sobre el ajuste. Los que vienen, la oposición de derecha, discuten si el ajuste en 100 días, en 100 horas. Y para el gobierno del Frente Todos, ahora Unión por la Patria, el ajuste llegó hace rato porque ya lo están aplicando. Entonces me parece que la izquierda tiene el enorme desafío porque es la única coalición política que rompe con eso, que no está en esa perspectiva y que dice que hay que pelearla de otra manera. Y a veces te decían, viste, pero se puede, pero ustedes están seguros, no hay que elegir el mal menor porque si no... Bueno, Jujuy muestra que se puede cuestionar y que se puede cambiar la relación de fuerza. Que la relación de fuerza se cambia luchando. Morales tuvo que retroceder en gran parte de la reforma que se proponía, pensá que él creía que podía ganar las elecciones ejecutivas y quedarse con mayoría automática en la legislatura, y que abrazándose con el peronismo, en ese abrazo de la infamia entre el PJ de Rivarola y Morales, ya estaba todo arreglado. Pero faltaba el actor social. Faltaban esas maestras que no llegan a fin de mes, faltaba ese Jujuy pobre, faltaban esas comunidades originarias que no están dispuestas a entregar su territorio y el agua, y en ese actor aparece la izquierda. Es decir, aquellos que creyeron que el voto que había recibido Alejandro Vilca, Natalia Morales, que vos la tuviste acá hace unos días, que contó cómo la reprimieron y reflejó muy bien lo que pasa en Jujuy, que eso era, bueno, una estrategia casi electoral. No, ya empezaba a adelantar el descontento profundo que hay en Jujuy, que nosotros intentamos representar y que no está solo en Jujuy. Vos lo mencionabas recién. Jujuy tiene el ranking tenía el ranking de los peores salarios previo a esta lucha. Pero están los salarios de Mendoza, están los salarios de muchas provincias gobernadas por el peronismo. Entonces, la izquierda tiene el desafío de representar eso y demostrar que esa situación no es inevitable, que no siempre te toca elegir el mal menor, agachar la cabeza y estar esquivando las balas, que de vez en cuando el pueblo se puede poner de pie y luchar como está luchando en Jujuy. Lo que mucha gente se pregunta, Miriam, es si la izquierda se propone gobernar. Porque una cosa es encarnar ese descontento, que puede estar buenísimo y puede darle incluso impulso a peleas por un mejor sueldo, como el que ya hoy tienen asegurado los maestros de Jujuy, ¿no? 200 lucas. Luchar sirve. Claro, bueno, pero es que es concreto, de estar entre los peor pagos del país, pasarían a estar entre los mejor pagos del país. Ahora, eso,
¿cómo se traduce en un esquema de poder que Sí. pueda gobernar? Bueno, es que gobernar es esto para esta gente. Gobernar para las dos grandes coaliciones es esto. Por eso, yo estoy segura que el avance de la izquierda está atado al avance de la organización y la movilización popular. Vos sabés que yo peleo porque gobiernen los trabajadores y las trabajadoras por un sistema totalmente distinto y no por esta irracionalidad capitalista donde hay 3, 4 empresas que saquean el litio, te dejan el pasivo ambiental y todo el desastre para las comunidades y los salarios más bajos del país. Pero es evidente que lo que te están proponiendo es esto. Entonces, que hay que construir algo nuevo, que no podés seguir aceptando siempre, siempre lo mismo, porque lo que refleja un pensamiento mágico es pensar que eligiendo el mismo personal político de siempre, eligiendo a los que vienen gobernando primero con Juntos por el Cambio, después con el Frente de Todos, vas a obtener un resultado distinto. Si hay algo que tiene de mérito Massa, es que es Massa. Sergio es Massa. Él no te miente. Él cuando manda el presupuesto al Congreso Nacional para este año dice todo lo que se discuta acá tiene que estar atado a lo que acordamos con el Fondo Monetario. Después si las distintas alas del Frente de Todos deciden levantar la mano es responsabilidad de ellos, ¿eh? Pero en el texto ya estaba escrito que la orientación económica de Massa está totalmente atada al Fondo Monetario. Cuando Massa te manda el presupuesto al Congreso te dice... Hay 5 puntos del PBI que cada año se van en beneficio a las grandes empresas. Esa que vos relatabas cómo aumentan los precios y son parte de ese proceso inflacionario. Entonces el que lo acepta sin beneficio de inventario. Te está diciendo, soy esto y el resto le vota ese tipo de leyes. Porque ahí están todos los sectores, ¿eh? No hay ninguno que haya votado en contra. Entonces, me parece que la izquierda tiene ese desafío, que lo que no podemos aceptar es que una vez más... con los mismos de siempre, con las mismas políticas de siempre. Cuando todos aceptaron la teoría del derrame, porque si vos te fijás, es la vieja teoría menemista, que si le das mucho a los de arriba, le das el dólar soja, el dólar Malbec, tales beneficios, en algún momento eso va a derramar y todos vamos a vivir mejor. Bueno, me hace acordar, viste, a ese meme que se armó con una figura de los Simpson, todos abrazaditos, así festejando. Bueno, eso no existe, eso no existe. Pero bueno, es el discurso... central que hoy se adoptó, entonces solamente la izquierda está por fuera de eso. Bueno, parecía que la bronca empezaba a encontrar un cauce en la ultraderecha, Sí. en las elecciones provinciales no está No. dándole resultado, y ahora, ¿qué pensás vos? ¿Que se va a desinflar? ¿Que va a seguir siendo un fenómeno electoral? ¿Que está atado a la figura de Milei? Mira, puede ser un poco de cada cosa. Es evidente que en las elecciones provinciales se demostró que no era lo que mostraban las encuestas. Es evidente que puede haber un cierto desinfle y también puede haber un poco de fenómeno electoral. Lo que estoy segura es que cuando la perspectiva es de más ajuste va a haber reacción popular. Jujuy lo que te muestra es eso. Jujuy te muestra que hay reacción popular y también te muestra de qué lado te tenés que poner. Del lado del PJ y la UCR que se abrazan y festejan creyendo que con eso estaba todo cerrado, o del lado que elegimos nosotros intentando representar al pueblo trabajador, al que no llega a fin de mes. Bueno, al final lo que hicieron los kirchneristas fue condenar la represión, e incluso viajó el secretario de Derechos Humanos allá, no fue recibido por Morales, digo, no hubo una reacción homogénea del peronismo, ¿no? Homogénea no, pero contundente tampoco. Para empezar, su candidato a presidente, Sergio Massa, es un amigo de Morales. Recordá que cuando Morales accede al poder e inicia una cacería política en Tucumán, fue colgado de la boleta de Macri y de la boleta de Massa. Le puso el vicegobernador. Entonces, que una semana después alguien salga un tuit o viaje a Jujuy diciendo acá hay represión, está bien, pero no me parece que sea la manera de enfrentar a la derecha, porque después te dicen, eleginos a nosotros para parar a la derecha. Evidentemente la manera de parar a la derecha no es, y me lo acabas de decir vos, nunca creció tanto la ultraderecha de Milei y de Patricia Bullrich como bajo el gobierno del Frente de Todos. Entonces, cuando te preguntás por qué creció la derecha, me parece que ahí hay que ir a buscar la pregunta. De esto quiere traernos un informe Lucía Isikoff, que la verdad que viene al caso, después Sí, seguimos conversando. Lu, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ale. Bueno, de esto vamos a hablar porque vuelve la grieta, vuelve la polarización a la política. Se habló mucho de una elección de tercios, se habló de un Milei creciendo. ¿Y qué es lo que viene ahora? Bueno, retomo el caso Jujuy.
la represión en Jujuy, de lo que hablaba Miriam Bregman recién. Porque el tema Jujuy, ahí vemos algunas imágenes, fue leído, no al principio, no al principio porque Morales, de modo algo macartista, había elegido a la izquierda, porque está aliado con el PJ en su provincia, a la izquierda como enemigo central. Pero ¿cómo fue usado en términos nacionales? Unos días después, el tema Jujuy, dijeron, estas son las imágenes de 2024. Lo dijeron desde el kirchnerismo y lo dijeron desde el macrismo. Desde el kirchnerismo dijeron, estas son las imágenes porque vuelve Juntos por el Cambio y va a haber represión. Y desde el macrismo, y bueno, lo que es Juntos por el Cambio, vimos esa conferencia conjunta de todos los líderes nacionales diciendo, el kirchnerismo no nos va a dejar gobernar. Entonces, Jujuy es un hecho que, por cómo fue instalado en los medios, por cómo fue instalado por la dirigencia nacional, empezó a ser leído en clave grieta. Pueden venir más hechos así. Y ahora vamos a, para pensar esta hipótesis de si va a terminar volviendo esta polarización cuando se la había dado por descartada, se había dicho vamos a una elección de tercios, vamos a pensar en las candidaturas. La candidatura de Sergio Massa, que a priori muchos decían, bueno, no colabora con esa polarización porque Massa no es kirchnerista. Bueno, Massa arrancó su campaña pegándose al kirchnerismo, o al menos así va a ser de cara a las primarias. Y del otro lado lo que vas a tener, no sé si tanto en las primarias o más en la elección general, es una confrontación con el kirchnerismo. El que quede Larreta o Bullrich va a salir a confrontar con el kirchnerismo. Y ahí aparece otro actor, que es Javier Milei, ¿no? Porque tenemos a Massa, un candidato confirmado. ¿Y qué está pasando con Milei? ¿Se está desinflando o no el fenómeno Milei? Ahí tenés analistas que hablan de, muchos de una retracción. Otros dicen que Milei sigue siendo un tercio, de los votos generales nacionales. No lo sabemos, pero vemos lo lastimado que ha quedado por los cierres en las provincias. Y lo que también vemos, Ale, son denuncias, la verdad, desde muchos lugares. Hablamos alguna vez ya hace muchos meses, varios programas, con una militante, con Mila, que decía, nos fuimos decepcionados de los libertarios porque, ¿te acordás, no? Vendían cargos. Vendían cargos. Era por plata y era también por favores sexuales, había dicho ella en ese momento. Después tenés candidatos que fueron candidatos de Milei, como Carlos Eguía en Neuquén, que directamente dijo, es una basura, le dijo de todo, se ha escuchado. Dirigentes del conurbano que dicen, nos bajamos porque están vendiendo lugares en las listas. Muchos escándalos rodean hoy a Javier Milei y a todos los candidatos, ni hablar de candidatos de discurso fascista que tiene Milei en distintos puntos del país, de los que algunos se despega, otros los abraza. Entonces, ahí tenemos una pregunta abierta con qué va a pasar con Milei. Y hay un interesado en que Milei no caiga, y ya te voy cerrando con esto. ¿Quién? Pero mirá lo que dijo Milei en las últimas horas, a ver si lo tenemos por ahí. Milei se compara, ahí tenés, se compara con Mauricio Macri. Dice que Macri perdió 11 elecciones previas en las provincias y después termina siendo presidente. ¿Es verdad? ¿Sabés quién? ¿Chequeaste el dato? Porque Sí, es de tirar. No, es cierto, porque alguien lo guionó, ¿no? Es cierto, pero también es cierto, es muy discutible porque tenía otro armado. Milei directamente no tenía candidatos o se despegaba de sus propios candidatos. Claro. Pero lo guionó el propio Mauricio Macri a Milei. Porque están hablando seguido, nunca han dejado de hablar. Un Macri que está un poco ausente de la plana nacional, pero que habla con Milei y que está muy interesado en que Milei no caiga. Macri quiere... eso, qué raro, porque de algún modo le es útil también al peronismo, ¿no? Totalmente, pero ahí lo que te explican es, hay un Macri que está bastante enojado con Larreta y que incluso quiere al peronismo por detrás, y entonces está diciendo que llegue Milei al balotaje, que llegue Milei, que no llegue el peronismo, y se imagina un balotaje hasta Milei Bullrich, o en el caso de que llegara Larreta, ya sabemos, me parece que está bastante claro por quién en el fondo va a estar ahí apostando sus fichas Mauricio Macri. Lu, esa sintonía entre Macri y Milei, ¿es algo que el resto de los actores, los candidatos presidenciales Juntos por el Cambio, combatan o quieran que no continúe, sabes? En el caso de Patricia Bullrich, no. O sea, hay un acercamiento y hay una sintonía de Macri y Bullrich en este momento, pero me parece, Ale, que más allá de lo partidario, pasa por una cuestión de índole personal. Hay un Macri que lo que te están diciendo a su alrededor es, Massa no llega, sabemos hasta la bronca en relaciones personales, ¿no? Que tiene Macri, justamente, y todo el macrismo hacia Massa, y hay una relación más afianzada con Milei porque hay, digamos, una comunión ideológica con muchas de las cosas que piensa.
izquierda, también la hay con Bullrich, pero me parece que hay un Macri acercándose porque él cree verdaderamente que muchos de los planteos de Milei tienen asidero en la realidad. Gracias, Lu. Miriam, a vos te han criticado en la izquierda misma por haber cometido la herejía para alguien de la izquierda dura, revolucionaria, trotskista, de conversar siquiera con algunos sectores del peronismo. Es así, ¿no? No sé si la crítica es por conversar. Creo que hay una concepción de que lo que es la independencia política. Yo creo que lo he demostrado con mi militancia partidaria y también con mi militancia individual, siempre manteniendo la independencia política del gobierno de turno, del Estado, y en el caso del gobierno peronista, del peronismo. Ni que hablar, no te voy a contar a vos. Fui la que denuncié Proyecto X, la que denuncié las represiones en la puerta de la empresa Lear. No tengo que hacer un currículum personal, pero sí de lo que estoy segura es que algo que no es una exclusividad mía, sino que es una posición de nuestro partido, que uno tiene que ser independiente no solo del gobierno, sino de todos los estamentos del Estado. No, te pregunto porque hay otros países donde la izquierda revolucionaria ha confluido con sectores de los que llaman reformistas, Sí. y han logrado torcer determinadas políticas, como en Portugal el bloco de izquierda, que es trotskista específicamente. ¿No pensaste o no han discutido ustedes si, por ahí me decís que no y me convences, pero si para incidir justamente sobre temas como la negociación con el Fondo Monetario, además de potenciar luchas callejeras y demás, ¿no sería más útil acercarse a otros sectores? Digo, ahora está Juan Grabois, por ejemplo, ahí. Mira, yo creo que lo decisivo es la lucha callejera. Precisamente, lo que te demuestra Jujuy es que sin lucha callejera no se hace. Pero el caso de Juan Grabois, vos sabés que yo además, ahí tenés un ejemplo, yo lo defendí cuando Patricia Bullrich lo perseguía por movilizarse, por estar en la calle, por ser parte de un movimiento social. Lo defendí frente a la justicia, que consideró que es parte de este Estado capitalista. Ahora, el rol que ellos cumplieron durante el tratamiento del acuerdo con el fondo, lo tienen que explicar. Se lo tienen que explicar a sus propios votantes, seguidores. Y Tai Porque Hackman ellos votaron a favor. No. Dos votaron en contra, uno se abstuvo y Tai Hackman se abstuvo, pero ellos tenían un lugar que pocas veces se da en la historia, que es tener la silla en una comisión como la de presupuesto, donde sin ese voto no se aprobaba el dictamen para que llegue a recinto el acuerdo con el fondo. Se retiraron de ahí y permitieron que el acuerdo avance. Entonces a nosotros nos parece que ese no es el ejemplo que hay que seguir. De hecho, hoy van en una coalición donde vos votás a Grabois y entra Bernie. ¿Pensaste eso? Porque las listas de diputados son integradas. Son las mismas. Bueno, eso no va. Con Bernie yo no creo que se pueda enfrentar al Fondo Monetario. Entonces, me parece que al revés, que más que nunca es el momento de construir una izquierda que sepa plantarse como hizo Alejandro Vilca, mis compañeros en Jujuy, y que cuando no hay más debate que hay que hacer, incluso sepas retirarte e integrarte plenamente a la movilización y pelear adentro y afuera con la misma consecuencia. Creo que eso es muy importante, porque si no, es como un círculo vicioso donde todo se repite. Ahora empiezan todos los discursos, porque llegó el momento de las elecciones, pero venimos de 4 años donde hay que dar testimonio con los hechos. Miriam, gracias por venir a Por favor, gracias a vos. Gabriela Vulcano nos trae otro informe, en este caso de la más estricta actualidad. Hoy lo vimos a Massa con Cristina, pero no sé si se la vio del todo cómoda a Cristina. Bienvenida, Vulcano, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ale? 2 actos en un día. Así comenzó Sergio Massa su campaña presidencial. Y en 2 actos que no fueron 2 actos cualquiera, sino que uno lo encabezó la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y además, el marco en el que se dio ese acto tampoco fue un marco cualquiera, porque eligieron referirse a una de las banderas del kirchnerismo, a los derechos humanos. Bueno, fue allí donde Massa quiso mostrar, si se quiere, su cara, su costado más cercano al kirchnerismo, cuando, bueno, hablaron de lo que fueron las gestiones que se hicieron para poder traer un avión que se utilizó durante los llamados vuelos de la muerte en la última dictadura cívico-militar. El ministro de Economía estuvo haciendo desde el año pasado muchísimas gestiones para poder concretar eso, algo de ese tema
habló la propia vicepresidenta, reconoció el trabajo que hizo el ministro de Economía. Y lo que te decía es que no solamente se decidió que Sergio Massa estuviera en un acto con Cristina Kirchner, con Axel Kicillof, con Eduardo Guado de Pedro, y que además fuera para hablar sobre los derechos humanos, sino que el objetivo era, por un lado, conseguirle, asegurarle los votos kirchneristas a Sergio Massa. Esa es la idea un poco de empezar a hacer actos con Massa, porque había ciertas dudas de hasta qué punto la campaña iba a ser una campaña unificada entre los distintos sectores del oficialismo, y también es un modo de enmarcarlo a él en dónde va a ser candidato, de quién va a ser candidato. Pero Gaby, no sé si se va a transferir mucho voto así, porque ¿vos la escuchaste a Cristina? Bueno, algo de esto te voy a hacer escuchar ahora, Ale, porque también se encargó de decir que su candidato era Guado de Pedro. Claro, por eso. Pero en el medio hubo algunos cambios y dijo, mi lista, tuve que acceder a una lista de unidad, y contó esto. Los gobernadores querían una lista de unidad. Una lista de unidad que tenía que tener el consenso del presidente de la Nación y del presidente del partido, obviamente, de todos los sectores que componemos el frente mayoritariamente o minoritariamente, por el consenso de todos. Es obvio que para llegar a ese consenso y la aprobación del presidente Guado de Pedro no iba a tener la aprobación del presidente. No te preocupes. No te preocupes. Ahí Cristina Kirchner destacó mucho la figura de Pedro, justamente diciendo era nuestro candidato, pero finalmente va a ser Sergio Massa. Y lo último, no alcanzó con ese acto, sino que decidieron que haya un segundo acto. Un acto que encabezó Axel Kicillof, Máximo Kirchner, donde también estuvo Guado de Pedro, y habló el ministro de Economía, también refiriéndose a algunas de las cuestiones que quiere hacer, pero también él decidió pegarse a los principales referentes del kirchnerismo. Y agradeció muy amablemente a cada uno de ellos diciendo esto. Quiero agradecerle a Eduardo Guado de Pedro, que fue uno de los arquitectos más importantes de esta unidad de Unión por la Patria. Agradecerle a el presidente del Partido Justicialista y primer candidato a diputado nacional, compañero y amigo, compañero de muchas horas de mate, en la Cámara sobre todo y antes. Nos conocemos hace muchos años. Cuando hablaban acá de los sueños de ser intendente, podemos compartir anécdotas de muchos años atrás con Maxi. Gracias, Maxi, por acompañar, por soñar, por creer, por animarte a enfrentar también este desafío. Bueno, ahí Massa se encargó de agradecerle a cada uno y de sellar esa alianza que tiene con Máximo Kirchner desde 2019, te diría que un poco antes, cuando empezaron las gestiones para ver si podían vencer a Mauricio Macri. Bueno, algo de eso quedó a la vista hoy, quedó escenificado hoy, y lo último, me decían bien con la propia vicepresidenta. O sea, Gaby, campañas separadas como se especuló durante este fin de semana. Va a ser una campaña conjunta, pero quienes posiblemente no estén son los candidatos del albertismo, que principalmente a dos ministros, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero. Gracias, Gaby. Vamos a seguir después de la tanda, pero con el Vasco de Mendiguren. Buenas noches, gracias por venir, Vasco. ¿Cómo estás? Bien, es difícil la parada que le toca, a Sergio, ¿no? Sí, pero desafiante y muy interesante.
Yo creo que ahí... ¿Hay con qué? Argentina está en la víspera de algo muy importante. El país, no por nosotros. Nosotros nos tenemos que encargar de que eso a la Argentina le sirva para dar el salto al desarrollo, que nos sirva para que la unidad nos permita negociarlo correctamente, que nos permita ser propietarios de esos extraordinarios recursos que tenemos, y si nos llevan a una crisis vamos a ser inquilinos. Vamos a la pausa y después de estos comerciales, la charla con el Vasco de Mendiguren. Sobre el final, Nicolás Massot, candidato a diputado de Patricia Bullrich. Me decías, Vasco, que ustedes, si evitan la crisis, van a poder contener, por lo menos, la fuga de esos recursos que ambiciona el mundo. La negociación de los recursos. Mira, yo estuve en Washington, lo cuento siempre, para 3 meses. Estuve en el Banco Mundial por otros temas. Y después que con la encargada del hemisferio sur, yo hablé no de la foto de la Argentina, que sabemos que es complicada. Hablé con fundamentos de la película de la Argentina, de cómo sigue. Y tuve una definición de ella que me quedó grabado. Dijo, hoy la Argentina es un activo público global. Está diciendo lo que el mundo cultural, Argentina lo tiene en abundancia. Lee 2 cosas. Está muy bien. Y me lo quiero quedar. Me lo quiero quedar. El mundo lo necesita. Sí, sí. Lo negocia bien, pero yo el gas lo voy a tener. Claro. Y vos con el gas podés ser Nigeria o Noruega. Está claro. Es que el tema es que la crisis ya se desencadenó. No. ¿Cómo no? Y mirá el índice de inflación que tenemos. Con estos índices de inflación la gente vota desesperada, cualquiera que le ofrezca... Bueno, este es otro tema, que la gente está mal, no nos cabe duda, porque el poder adquisitivo del salario se tilicúa, y no puede ver otra cosa, ve eso. Ahora, nosotros tenemos la obligación de ver el conjunto. Primer tema, y no voy a excusarme, ten en cuenta que esta crisis mundial se llevó a todos los gobiernos, no ganó ningún oficialismo. Desde Merkel, ganó Macron, ¿te acordás? Que después le fue bastante mal. Se la llevó a Merkel puesta. Y la gente enojada contra quien gobierna en Chile, fíjate lo que pasó. Hace 2 años sacan a Piñera y ahora todos los que votaron en contra de Piñera votan a la extrema derecha. Claro, pero ni en Chile, ni en Francia, ni en Alemania hay 114% de inflación. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ese tema. ¿Y qué tenés que hacer para atacarla? Primero, que es lo que estamos discutiendo y se va a discutir ahora, ¿con qué modelo sigue la Argentina? Nosotros con errores, sin errores, con todo lo que hemos cometido, con una guerra, pandemia, con todo lo que sabemos, doblamos la inflación, no me cabe duda. Pero de los 4 años, lo digo siempre, en 3 vamos creciendo. El modelo anterior, ¿correcto? También dobló la inflación. Pero de los 4 años que gestionó, en 3 cayó la economía. Y me dejaste defolteado en peso, todo lo que sabemos que sucedió. ¿Qué nos pasó a nosotros? Entramos a esa misma guerra, esa misma pandemia, con un Renault 12 picado, goma lisa, sin freno. A Estados Unidos le costó quintuplicar la inflación, te imaginás a nosotros. Y también es cierto que cuando no teníamos reservas, en el 2020, decidimos salir al rescate de los monotributistas, de la gente nuestra, de las empresas. Nos pagaron hasta los sueldos. Indudablemente, me acuerdo, siempre digo, Melconian decía, ahora hay que tirar un balde de agua, después vemos cómo lo desagotamos. Pero había que, como hicieron todos los países, no dejar caer el nivel de actividad. Y tenemos más inflación por eso. Ahora, tenemos 30.000 pymes vivas, no nos olvidemos. No fue neutro haberlo puesto. Y por eso creciste al 10,5% y por eso creciste después al 5,5%. Ahora, concretamente, eso que hoy, efectivamente es un activo, tener la actividad... Está viva, por eso seguimos creciendo. Y tener el desempleo y por bajo eso que tiene generamos Argentina empleo. y todo. Ahora, ¿cómo se hace salir? para en tan poco tiempo? No, salir no vas a salir si perdés las elecciones. En tan poco tiempo, la promesa de recuperación del poder adquisitivo del salario, es imposible que te la crean. Si no hay una reversión de la inflación, una reversión de los ingresos, un shock de ingresos de algún tipo. Lo sabemos. Yo creo que tenemos claro que con esta inflación, mira, yo todas las explicaciones que te puedo dar lo digo siempre. Te lo voy a fundamentar, dato mata relato, te voy a decir. Pero llego a casa y se acabó la historia, ¿no? El ticket del supermercado y anda a aplicárselo a Matusalén. Lo sabemos, pero no por eso tenemos que dejar de hacer las cosas que estamos haciendo. Que a mí me toca no dejar caer el nivel de actividad y no dejar que el desempleo nos gane la batalla. Porque vos y yo conocemos
lo que es la destrucción de empleo, lo que es la desocupación. Ahí no hay ningún salario. Los modelos anteriores, de los que antes estuvieron gobernando, cuando trillaban, lo primero que hacían destruir salario. ¿Esto es una excusa? No, pero hoy tenemos el índice de desocupación más bajo de los últimos 8 años. 23 de las 24 provincias en los 2 últimos años generaron empleo formal, privado. Miremos los índices de inversión. Yo sé que parezco loco, pero es así. Volvió a crecer la inversión en los últimos meses, 18.4. Bueno, buena parte de esa inversión tiene que ver también Con con obra empresarios pública. no solo la pública, empresarios que compran máquinas porque es la manera de comprar dólares oficiales. Está bien, pero lo estamos equipando. Yo te digo, estuve en el vice. El 75% de los créditos que otorgamos fueron para cambiar la matriz productiva. Y esto empezamos hace 2 años. Empresarios que se endeudaban a tasas convenientes y todos se reequiparon. Pero es una buena gestión hacer eso a costa de que la inflación le coma los ingresos a los más pobres. Pero nadie buscó la inflación. Cuando nosotros asumimos en agosto fue, se trazó un 27 cambio. de julio. Parece un año, parece 20 años. Sí. Trazamos un sendero. Entre ellos era no defoltear en pesos, no ir a una devaluación brusca, salir a buscar que los bancos que nos estaban financiando nos sigan, conseguir reservas vía la soja, etcétera. Pero también era en ese sendero bajar la inflación. La agarramos 7,4, llegamos al 4,9 y 5,1. Es una bajada muy importante. Ahora después te cae este rayo que nos fulmina y te saca 20.000 millones de dólares. Entendemos lo que son 20.000 millones, insisto, 20.000 millones de dólares. Es la 4ª parte de todas las exportaciones del año pasado. Sí, es demoledor. Ahora, Pero además, perdón, hay además otro no es- factor que es el Fondo Monetario. Vamos al fondo. Y eso, vos lo conocés desde la anterior vida, el Fondo Monetario. ¿Cómo Mirá. puede ser que no se haya desembarazado este gobierno de ese yunque que dejó Macri encima de la cabeza de todos nosotros? Podemos discutir si lo hicimos bien, lo hicimos mal, lo que sí sé que lo tenemos. Lo primero que tuvimos que hacer, se optó por cumplir por negociar, no cumplir. Se pusieron condiciones, siempre cuando el fondo llegó a acuerdo, lo primero era la reforma laboral, ¿te acordás? Bajar los salarios, todo lo que sacarle el 13% a los jubilados, ese fue siempre la matriz. En este camino, esa matriz se trató de evitar y te dieron tiempo. ¿Por qué? ¿Qué? Nosotros creemos que la discusión está qué vas a hacer en ese tiempo. Está bien, pero ahora no hay tiempo, porque con la sequía no se mostraron comprensivos. Pero- hay que pagarles y no están corriendo los vencimientos. Yo creo que lo que no está haciendo Sergio es estar quieto, ¿no? Porque nos hace ¿Me decís falta... que va a haber un acuerdo nuevo? Se está negociando con el fondo sin lugar a dudas, todos los días se está y se está pidiendo adelante. Bueno, deja que negocien, yo me tengo fe en esa negociación. ¿Por qué? Por eso estamos convencidos. Fíjate que Sergio cuando puso el plan de estabilización, llamale, Sí. ¿cuál fue la diferencia a otros planes de estabilización? Que vos acá estás poniendo el caballo delante del carro, estás jugando al crecimiento económico. Es decir, sacaste la ley, el decreto que premia todo lo adicional que generes en la economía del conocimiento. Sí. La ley que se votó entre todos, que está en el agroindustrial, también que premia el Lo crecimiento. mira Nicolás Mazzot. Lo mira Nicolás Mazzot cuando dice se Pues lo votó hicimos entre juntos. todos, porque sí, hubo ahí consenso entre oficialismo y oposición. Pero es como y en la ley de conocimiento, unanimidad. Ya vos sabés que yo nos peleamos con Nico en muchas cosas, pero estoy convencido que hay todo un grupo de políticos jóvenes que empezaron a ejercer la política en democracia, los conejos. 8 años estuve en el Congreso. Y sobre esto hay 80% de coincidencia. Podemos estar en desacuerdo, pero a ver si Nico quiere con Vaca Muerta ser Nigeria o ser Noruega. ¿Qué querés, Nico? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias Barco por la invitación. ¿Cómo andas, Vasco? ¿Cómo andas? ¿Bien? No, yo comparto muchas veces en el Congreso se logran las coincidencias. Ahora las leyes son una ruta, después hay que manejar. Entonces si cuando nosotros manejamos, dejamos que las leyes sean simplemente buenas intenciones, es difícil que veamos los resultados. Por supuesto que todos los argentinos y todos los espacios políticos tenemos esperanzas en que el petróleo y el gas, las energías renovables, eólica, fotovoltaica, la mareomotriz, la posibilidad de hidrógeno verde, el litio, el cobre, son todos recursos naturales que unidos con los recursos humanos que la Argentina tiene, por supuesto que generan una promesa de desarrollo social. Ahora, hay que destrabarlo. Entonces acá es donde empiezan las diferencias. Nada de todo eso va a ocurrir. Invertir, pero no
leche, pensemos en los pequeños ahorristas que podrían invertir a través de un sistema financiero que en la Argentina no existe porque la moneda no es reserva de valor. Pero si fuera, ¿quién pondría en desarrollar cualquier actividad económica si va a tener prohibido? No creo en eso. Yo tuve una experiencia como ministro en el 2002 y hay una catástrofe, ¿no? Si algo nos dejaron fue todo el país roto, 18 monedas, Cruz del Trueque, 5 presidentes en 10 días, el peor default de la historia de la humanidad. El Fondo Monetario nos soltó la mano. Blindó a Brasil con 30.000 millones, ¿te acordás? Blindó a Uruguay porque a nosotros nos daba por explotado. ¿Qué hubo ahí? Un acuerdo político. Peronismo y radicalismo dijeron salimos juntos. ¿Qué hubo después? Precios relativos que era posible volver a producir con rentabilidad. ¿Y sabes qué hubo en la Argentina en 4 meses? 17.000 millones de dólares de desatesoramiento. Es mentira que el argentino no la pone. Cuando el argentino ve negocio, se tienta, pone parripollo, cancha de pádel. Pero si vos tenés un 1 a 1, una macroeconomía que espanta porque no podés, te fundís criando un ternero en la pampa húmeda, quédate tranquilo que por más que le regales todo, Argentina se convierte en el país conocido por exportar ahorro e importar deuda. Pero esto cambia diametralmente. Yo creo que lo que pasó el viernes es muy bueno para esto. ¿Qué pasó el viernes? Bueno, que hubo una unidad, con tensiones, sin tensiones. ¿Por qué? Porque este espacio político tiene diferencias, está claro que las tenemos, es una coalición, pero no hay diferencias en cuanto al modelo. De eso, pero lo productivo, competitivo, que este es el gran debate. Perdón. ¿Vamos a un modelo financiero especulativo o vamos a un negocio productivo, competitivo? ¿Ustedes están por un modelo financiero especulativo? A ver, ustedes dos se entienden bien de economía. Nadie se llenó tanto de guita en este gobierno como los especuladores financieros. Con la brecha cambiaria que hay, con el arbitraje de 18 tipos de cambio, ustedes mismos, la aduana está persiguiendo los importadores que han hecho fortuna sobrefacturando, porque por supuesto con las distorsiones que se provocan para controlar la fuga de los propios ahorristas, insisto, saquémosle la connotación de que fugan los ricos, de que fugan los de afuera. Acá se va del sistema el empleado formal de 150.000 pesos por mes. Se va del sistema porque el ajuste, en vez de hacerlo desde las cuentas públicas para que cierren y que el salario de la gente valga, ajustamos el bolsillo. Ajustamos con el precio del pan, con el precio de la leche. Entonces no es así. Es decir, la manera de que no se enriquezcan los especuladores financieros es que haya claridad en la política monetaria. No una hiperregulación con 18 tipos de cambio, con un escritorio que aprueba o no aprueba las importaciones. Es decir, pusieron una bicicletería ustedes de una bicicleta financiera. Pero si vos sabés, vos pensás igual que yo en eso. Vos dijiste el 80% pero vos me decís. Vos, digamos, Vasco, pero vos me acá lo único que estamos haciendo es demorar. Si algo caracterizó al gobierno anterior fue las 3 primeras medidas, libre ingreso y egreso de capitales. Pero hablemos de ahora, Vasco, yo estoy hablando de ahora, no del pasado. No, pero nosotros ¿querés hablar del pasado? Vamos al 2001 que vos lo pusiste ejemplo. Esperá, fuera de chiste. Sí. En el 2001, punto de evaluación, antes de haciéndole crema al bolsillo y los ahorros a todos los ahorristas, no tenías ese panorama. Hoy estamos ante el mismo tema. ¿El gobierno? ¿Cuánto evaluó el 2001? ¿300% fue? Vos eras ministro. ¿Cuánto se evaluó? Primero, la explosión. Pero pará. De 1 a 4 y bajó a 3. Vamos a pararlo, bueno, que baje, porque la economía la reactivó. Ustedes la estrellaron, Vasco, y nosotros creamos el modelo productivo más largo de crecimiento. De diciembre del 19 a hoy se devaluó 330. Nos comimos un 2001 y pico. Pero en 3 años y medio. Eso ¿sabés qué produjo? 25 puntos de merma en el poder adquisitivo de las familias. O sea, el progresismo se comió el progreso. Yo no puedo creer lo que me está diciendo. No puedo creer. Pero son datos, ustedes destruyeron 300.000 puestos de trabajo. Doblaron la inflación. Yo no te estoy y de los discutiendo. 4 años cayó la economía en 3. ¿Qué me está contando? Doblamos la inflación. Te quiero mucho. Pero mira, por favor, nosotros tuvimos problemas. Yo trato de salir. También doblamos la inflación. Claro, pero de 4 años vamos creciendo en 3. La doblan cada mes, Vasco. La doblan cada mes. Pero espera, no caigamos en eso. Yo lo que te quiero decir es, acá lo que se está postergando es un recetario que ustedes conocen. O sea,
dejemos de hablar de que viene el ajuste cuando estamos ajustando permanentemente. Nico, o sea, es un dato de la realidad. Nico, el poder adquisitivo de la gente. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Ajustamos sobre Nico, los más vos sabés pobres. lo que- Eso lo vos sabés aprendés lo en que microeconomía. Te quiero hacer acordar lo que es gestionar la crisis con el mejor como es, gabinete de los últimos 50 años. Yo eso no lo dije Empezaste nunca. sacando un cepo, terminaste poniendo el cepo. Empezaste liberando las tarifas, terminaste congelando las tarifas. Empezaste sacando retenciones, terminaste poniendo retenciones. Y además me dejaste el país defolteado en pesos, que le llamaste reperfilamiento, porque son educados, y defolteado en dólares, porque andá a levantar los 19.000 millones, te escuché hoy, que teníamos que pagar a los 2 años. Eso dejaron, Nico. Pero entonces Vasco, hoy, vamos a serenarnos todos, vamos a y seguí el serenarnos. cuento, espera, seguí el cuento, a ver. Sí. ¿Cómo ¿Qué? siguió? ¿Cómo siguió? Que me dejaste Ustedes le metieron 6.000 millones de dólares más al acuerdo con el fondo y 80.000 millones de dólares nuevos de Absolutamente deuda. equivocado. Pero no es cierto. Pero, Te ¿cuánto dejaste. aumentó la deuda? Decímelo vos. Decímelo vos. ¿Cuánto Pero en aumentó la pesos. deuda? En dólares. Dolarizada, dale. Pero si nos dejaron defolteado al país en pesos. ¿Sabes Pero- lo que es pero defolteado? ¿cómo- Vos agarraste la y deuda cómo y hicieron dijiste, para cómo no hicieron, la pago. ¿Cómo hicieron para salir de un default tomando Pero 80.000 ya palos de me deuda? te digo, ¿Cómo se ustedes salió? que hablen de catecismo, ya te dije hoy, es como Pero que no es de Gordo Valor catecismo. enseñe que hablen Escuchame, de economía. vos sos candidato- No vos sos dejaron candidato en una lista. Solo índice Vasco, funcionando bien. vos sos y te candidato en una enseña lista. de ¿Cuál va a ser inflación la política y te monetaria enseña de de fuga de ustedes? capitales. Es alucinante, Nico. Pero Pasco, pará. Miremos ¿Cuál- para adelante. por vos sos eso, miró joven. para adelante. Dale. Contame cómo es la propuesta del peronismo. Vos sos candidato en una boleta, Sí, yo también. sí, sí. ¿Cómo es la propuesta? Ya, 11 tomos. Seguimos emitiendo papelitos. No vamos Pará, a equilibrar ¿vos las qué cuentas. harías? Pará, la contame qué inflación, harías. la inflación que va a bajar cuándo. Pero ¿Cómo no hacemos? hagas diagnóstico si pero, no sabés pero me a hablas dónde de vaca vas. muerta, pero me hablas de Decime. vaca muerta con cepo, con control de capitales, con inflación Todo lo creciendo que ustedes mensualmente, hicieron. con Todo desempleo lo que creciendo. ustedes, ¿Cómo que eran es los vaca liberales, muerta, hicieron, sí? poner No cepo, existe poner vaca todo. muerta, es una A promesa ver, Nico. inalcanzable en la medida en que no Nico, ordenemos. para salir, vos sabés que pasó algo en el mundo, ¿no? ¿Sabés? Sí, te Vasco, contaron pero que hubo un perdón, despelotito un pero vos poquito sos que parte de Estados un Unidos gabinete, vos sos quintuplicó la parte de un inflación. gabinete económico que está desde agosto. ¿Están ¿Cuál? ustedes? Ustedes llegaron Sí. diciendo, y por supuesto el peronismo, el kirchnerismo se tragó una tonelada de sapo, con Sergio Massa, de ministro de Economía, y vos. ¿Para qué? Para ordenar A ver, fiscalmente las cuentas. Podemos ordenar ¿Aumentaron algo, las me permitís tarifas o hablar no? porque, Vasco, Nico, dato pero pará, mata relato. pero ustedes aumentaron las tarifas. Diciendo que están pero te haciendo puedo decir algo una cosa. que critican de lo que decimos pero nosotros. vos entendés que Las vos tarifas la economía en Las tres, tarifas ¿sí o no? tienen que Tuviste cubrir una el costo de los inversión durante servicios el o no. periodo del 14% del Producto Bruto. Vasco, Nosotros con guerra pandemia yo te estamos en el contesto. 18.3. Yo te contesto. Destruiste Yo creo que las 300.000 tarifas tienen que puestos de reflejar el trabajo. costo de los Nosotros servicios. generamos ¿Vos qué pensás? 130.000. ¿Qué quiere que te diga? Pero- Dato pero- mata relato, Pero está bien, Nico. pero por eso, Por dato favor, mata yo les relato. pregunto, ¿qué van a Dato. hacer? Y no sé, ¿cuál No, es no, tu yo problema te digo- económico? yo ¿El de te digo Milei? lo que vamos a ¿El de hacer. Patricia? Porque no sé quiénes son. A ver, ¿qué van a hacer? Lo único que escucho que van a hacer lo mismo, pero más rápido. Por favor, párenla un poquito. No. Mirá, no vamos a hacer algo muy distinto a lo que vienen haciendo ustedes. Lo ¿Querés único te que dé la vamos... cifra, récord de producción de cemento, Vasco, récord de producción Vasco, automotriz, Vasco. récord de generación de empleo, 26 meses, 32 meses que la industria genera empleo formal. ¿Qué me estás diciendo? Pero, ¿qué empleo Contéstame formal, los Vasco? números. Récord de exportación el año pasado. Vasco. Nos agarró una deuda que nos dejaron bastante interesante y hoy tenemos que salir con y la una guerra que nos subiste llevó 80.000 5.000 palos y con una seca que se llevó 20.000, hermano. Claro, culpa ¿Vos de te la seca. imaginás un joven tomando whisky manejando Pero, esto? Messi Vasco, suicida. Vasco, el acuerdo con el fondo lo aumentaste antes de la seca. Eso ¿Cuál? fue el año pasado. Pero y ¿cómo voy a ustedes aumentar? pidieron 6.000 palos de Pero vos viste la que me dólares más. dejaste, pero no tenían vergüenza lo que dejaron. Y Pero- encima siguen hablando. Pero que iban a pagar 19.000 millones de dólares la deuda en el con el 2021. fondo, la deuda con el fondo que paga 4 puntos de interés Sí. es distinta al dólar link ¿Pero que qué paga hiciste tasa con la deuda que del tomaste? triple que ¿Dejarlo toman salir ustedes? a- Es distinto. a BlackRock? Pero vos quién te pensás que te está comprando la deuda que emitís todas las semanas, Vasco? ¿Quién? ¿Te la compran BlackRock, Fidelity? No, la de acá al mercado no. interno. Pero No. minga que no, Vasco, Pero que es escúchame, mejor, ¿por qué es no mejor que el podemos fondo ir a los eso. mercados internacionales? La deuda Por es el deuda desastre y que nos ustedes tomaron dejaron. 80.000 millones de Pero dólares. ¿De ¿sabés qué que lo que no me endeudamiento explicás? hablan? Yo te explico cómo vamos a salir. Trae al que vos quieras, la acusa, está todo quiero No discutir. estoy acá yo, no hace falta que venga nadie Bueno, más. explícame, ¿qué es lo que van a hacer para salir? Bueno, Vasco, te Bueno. agradezco acá, porque lo Con quiero eso, escuchar un amigo, también te quiero decir que tenemos nuestra diferencia, pero en el fondo
piensa igual, es desarrollista. Pienso igual, ejecuto distinto. La discusión es de la ejecución. Hay que animarse, Ejecutaste hermano. pésimo. Hay que animarse. Cuando te tocó agarrar la botonera, Vasco, explotaron todo. hicieron crema a la clase baja. Lo quiero escuchar un poquito a Masud porque es infrecuente tener a un opositor aquí, No, así que... no, eso, a ver, Yo cada vez que me invitan vengo y no pueden decir lo contrario. yo también. Bueno, Vasco, gracias por venir, ¿eh? Y a Nico, te digo, discutimos, pero nos ponemos de acuerdo. Ahí está el ministro de Producción, José Ignacio de Mendiburo. No, ministro, che, pará, que aumentame el sueldo. Y además... Secretario. Y además candidato. ¿Candidato a qué, Vasco? No sé. No, perdón, de Mercosur. Parlamentario de Mercosur. Ahí Quiere ir está. con Lilita Carrió, vamos a estar los dos. Se van a llevar bárbaro. Avisos, órbita noticias y charlamos con Nicolás Mazot. Bueno, de economía ya hablaron con de Mendiguren, Mazot. Gracias por venir de vuelta y explícame, ¿por qué Patricia Bullrich y no Horacio Rodríguez Larreta? Mira, yo te puedo decir por qué Patricia Bullrich, porque en definitiva el contraste no es por la negativa. Yo afirmo en ella, primero, una intuición, que yo creo que es algo que la política ha perdido. Son pocos los dirigentes, por supuesto, en esto hay dirigentes en todos los espacios políticos con intuición, pero son pocos. Ha habido, en la última década y media, una hegemonía en la toma de decisiones políticas de las herramientas científicas, que por supuesto son totalmente válidas. Me refiero a las encuestas, a los focus group. Ha habido un uso y un abuso de eso, y los dirigentes políticos se transformaron, en muchos casos, en personas que toman decisiones casi encuestológicas. Arrancaste por qué no Horacio. Entonces. No. Te estoy diciendo por qué sí Patricia. Patricia es una de las pocas personas que en general utiliza esas herramientas, pero siente que tiene la capacidad de incidir sobre ella, ¿no? Yo siempre digo, un estadista, en definitiva, es el que siente y después puede influir sobre la encuesta, es decir, ponerse adelante o tomar la fotografía y con alguna decisión de gobierno, con alguna postura pública, moldear la opinión pública e incidir sobre ella. ¿A vos lo que pasó Sí. la semana pasada en Jujuy te pareció una buena reacción del poder público? A mí lo que pasó en Jujuy, como a todo el mundo, me parece triste primero, que sigamos en la Argentina teniendo este nivel de discusión. Por supuesto, no hay que ser inocente. Ahí hay organización. Hasta ahí no hay ningún problema, digamos, que haya organización de agrupaciones políticas que quieran manifestar o inclusive manifestar de métodos cuestionables ante una decisión democrática, votada por mayoría, con todos los visos institucionales que debía tener, porque no le gusten, está muy bien, es el derecho a huelga. Ahora, el derecho a huelga, como cualquier derecho, tiene sus límites, y eso es lo que en la Argentina se perdió. El uso de la fuerza pública es absolutamente legal, y tiene un marco legal. Es decir, por eso existen leyes marciales o leyes castrenses, en el caso de las Fuerzas Armadas, en el caso de la Fuerza de Seguridad Interior existe lo mismo, y por supuesto está bien que se pene cuando eso no se hace a derecho. Ahora, es utilizar el derecho, utilizar la fuerza pública. Entonces, no puede ser que por estar en desacuerdo, parece paradójico, precisamente por una medida que después de 20 años en los que la Argentina... Este tipo de protestas se cargó el derecho al trabajo, el derecho a la libre movilidad, que son derechos constitucionales, precisamente tratando de regular y de prohibir la toma del espacio público. En un episodio de toma del espacio público estemos discutiendo si se puede o no se puede usar la fuerza pública. ¿Pero cómo terminaba Jujuy si era Patricia Bullrich presidenta y mandaba también las fuerzas federales, por ejemplo? Probablemente igual que como está Jujuy ahora. Vos pensás que Gerardo Morales reaccionó distinto. No, bueno, pidió que intervenga Gendarmería en las rutas nacionales, que desaloje como desalojó Patricia Bullrich aquella ruta de los mapuches. Pero perdón, con Alejandro, Santiago Maldonado. pero por eso, discutamos esto como corresponde. Hay una discusión que es qué hacer ante un delito. Ocupar el espacio público cuando no tenés un permiso de la autoridad de aplicación es un delito, es una contravención de mínima, y si se usa la violencia empieza a haber delito. Usar la fuerza pública ahí es lo que corresponde. Segunda discusión. En la utilización de la fuerza pública, ¿hay errores de procedimiento? Esa es otra discusión, que por supuesto hay que atenderla. ¿Y vos viste errores pero son discusiones diferentes. Pero vos me estás preguntando por la reacción, yo te contesto, la reacción es correcta. Si me haces una segunda pregunta y es de lo que vos viste, que yo estuve acá viendo la tele igual que vos, no estuve en Jujuy, y por eso hay que ser precavido.
viste algún proceder incorrecto de la Fuerza de Seguridad, que se investigue, por favor. Ahora, son dos discusiones distintas y hay que separarlas. La última vinculada con esto, ¿crees que el que viene va a ser un periodo de conflicto y que lo va a tener que administrar el próximo gobierno? Mira, la Argentina vive en conflicto hace mucho tiempo porque la postergación del consumo, de las decisiones de vida, que la gente coma cada vez menos o cada vez menos proteína por un problema económico, que la gente tenga que resignar su derecho a la cobertura médica, digamos, eso ya en sí mismo es un disturbio público permanente. Si la pregunta es, yo creo que el peronismo está fogoneando esto, me parece una generalidad que no aplica. Hay sectores del peronismo, fuera del peronismo, que lucran o tienen algún interés con que no se afecten determinados presupuestos sociales que están intervenidos, que están intermediados, que hay comunidades que utilizan, por ejemplo, la identidad de los pueblos originarios para lucrar con los recursos naturales. Todo eso existe. Que todo eso va a existir, sin duda va a existir. Me encantaría que todas las voces que hoy, a 6 meses de terminar un gobierno que le pulverizó el poder de compra a la clase media baja de la Argentina, a 6 meses de terminar ese gobierno, se acuerdan de las tarifas que subió este gobierno, de los ajustes que ajustó este gobierno, pensando en el que viene, casi como una posición de retirada, me hubiera encantado escuchar esas voces de la misma manera desde el principio de este gobierno. Nicolás, gracias por venir. Gracias a vos. Órbita Noticias y cerramos Brotes Verdes. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia ya cerraron las listas de candidatos para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO. Con bastante sorpresa, algunos de los candidatos que se daban por ungidos terminaron quedándose afuera. Hola, Guado. ¿Cómo andás, Esteban? Bien, ¿vos? Bien, che, todo tranquilo. Lindo traje, ¿eh? ¿Viste? Che, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué cosa? ¿Vas a ser candidato o no? Es probable que haya habido una confusión, como ocurre en el spot, y que hayan creído que Lamote era el candidato y Guado el actor. Y que hayan contratado al ministro del Interior para una próxima telenovela, considerando que es mucho mejor actor que Esteban Lamote. El protagónico, sin dudas, se lo llevó Sergio Massa, que va a encabezar la fórmula presidencial de Unión por la Patria. Esta elección no casó bien en cierto sector del peronismo. Me hiciste votar un radical y ahora quieres que vote a un neoliberal. Parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión. Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada. Si bien la canción es pegadiza, el estilo hippie fogonero de la canción pareciera ajustarse más al estilo coordinador de camping catequista. Buenas noches, esto es... Bueno, un problema técnico, se nos interrumpió la transmisión. Tengo que despedirme aquí y lo vamos a subir a redes, el completo de Órbita Noticias. El lunes que viene, como siempre, los esperamos aquí, como siempre, a las 23 para esto, Brotes Verdes. Chao.